Bienvenidos a Recirculando Vida. En este espacio los mantendremos informados sobre el avance de este importante proyecto de ciudad, la Petar San Silvestre. La planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre se encargará de sanear las aguas residuales de Barrancabermeja. Tratará un caudal promedio de 774 litros por segundo y un máximo de 1.320 litros por segundo para el año horizonte 2043, depurando cerca del 90% de la carga orgánica contaminante. Los cuerpos de agua que se verán beneficiados son el río Magdalena, la Ciénaga Miramar y Juan Esteban, Quebradas Las Camelias, Pozo 7, Las Lavanderas, La Paz y los humedales San Silvestre, Palmira, San Judas y El Castillo. La Petar San Silvestre es una de las obras más importantes para nuestro distrito de Barrancabermeja, porque vamos a mejorar toda la calidad de vida de nuestros habitantes. Y ahora vamos a ver el reporte del gerente. Hola, bienvenidos al reporte del gerente. Quiero darle la bienvenida a este espacio que a partir del día de hoy el Consorcio Petar San Silvestre ha habilitado para de manera periódica estar contándole a toda la comunidad barranqueña el avance de este importante proyecto. Barrancabermeja durante muchos años estuvo esperando la construcción de la Petar San Silvestre, un proyecto anhelado durante años y de la cual socios estratégicos, Alcaldía de Barrancabermeja, Aguas de Barrancabermeja, Ecopetrol, unieron voluntades y presupuestos para por fin entregarle a Barrancabermeja este proyecto. En este espacio esperamos estar informándolos de nuestros avances, de la ejecución y todos los hechos que se van presentando durante la ejecución del proyecto. El Consorcio Petar San Silvestre es un consorcio integrado por dos firmas, una colombiana y una mexicana. Por parte de Colombia está la empresa Construbicol, una empresa que durante más de 25 años ha ejercido la actividad de ingeniería en Colombia de manera exitosa y responsable. Nuestro socio mexicano se llama FIPASA Construcciones, una empresa que durante más de 36 años ha ejecutado innumerables proyectos de agua potable, saneamiento básico, petares y ha operado estas plantas que ha construido. La unión de esfuerzos de estas dos compañías ha permitido constituir este consorcio, que hoy día tiene la responsabilidad de ejecutar este importante proyecto para Barrancabermeja. El proyecto empezó oficialmente desde el 2016, con la parte de diseños. Pero esta fase en que nos encontramos actualmente, lo que ustedes ven al fondo, maquinaria trabajando, corresponde a la fase de construcción, que empezó el 3 de septiembre. La venimos desarrollando dentro de los tiempos del programa de trabajo, con todos los recursos que deben estar asignados. Hoy día estamos siendo seriamente impactados por una oleada invernal que se sale de los promedios históricos. Junto con la entidad contratante de Aguas de Barrancabermeja, la Interventoría y nosotros como consorcio, todos los días estamos implementando medidas que nos permitan mitigar el impacto que estamos teniendo por esta ola invernal. Estamos muy contentos del avance que hemos tenido hasta ahora. Hemos desarrollado una serie de actividades con la comunidad aledaña, con todo el entorno de Barrancabermeja, tratando de informar la estrategia, lo que corresponde a este proyecto. Reiterar nuevamente, bienvenida a este espacio, y periódicamente tener la oportunidad de ir contándoles al detalle nuestro avance. Muchas gracias. Este proyecto tiene una duración total de 40 meses, 20 meses de construcción y 20 meses de operación y mantenimiento, y está dividido en 4 fases. La fase de diseño contempló ingeniería básica, ingeniería de detalle y acciones preliminares. La segunda fase, la fase de construcción, en la que actualmente nos encontramos, contempla movimiento de tierras, las estructuras de tratamiento, redes y sistemas auxiliares, iluminación, instalaciones especiales y la estación de bombeo y línea de impulsión emisario. La tercera fase, que es la fase de puesta en marcha y preoperación, comprende pruebas de control de las estructuras y estabilización de los procesos de tratamiento. Y la cuarta fase es la fase de operación y mantenimiento. El Consorcio Petar San Silvestre y el proyecto tiene contemplado 2 puntos para el control de los olores ofensivos. Uno es en la línea de pretratamiento del agua, esto es en la estación de bombeo del agua residual, donde llega propiamente el agua cruda, ¿sí? Y se realiza ese desbaste, la remoción de los sólidos más grandes. Y otro es en las estructuras propias de tratamiento del agua, y con énfasis en la línea de lodos, ¿sí? Donde a través de un sistema de tuberías
con fibra de vidrio, se va a realizar la captura de todos los gases, los puntos donde se puede generar el olor ofensivo, para a través de un sistema, de una tecnología de punta, como es el llamado sistema de biotrickling o biogoteo, que consiste en una solución con microorganismos en unas columnas de lavado. Se va a realizar la desintegración de estas sustancias generadoras de olores ofensivos. La planta de tratamiento de aguas residuales va a descontaminar el 95% de los cuerpos hídricos de nuestro distrito de Barrancabermeja. Y ahora vamos con el reporte de la interventoría. Bueno, hoy la interventoría a la comunidad de Barrancabermeja le quiere decir que esté tranquila, que nosotros como interventores y como esa parte que va a ser el control técnico, administrativo y ambiental para este proyecto, cuente con la certeza que se está cumpliendo con todas las normas técnicas. Estamos velando por el cumplimiento del presupuesto, estamos velando por la calidad de los equipos que se van a instalar, la calidad de la obra civil que se va a realizar y que va a cumplir sobre todo la parte técnica y la parte de diseño para entregarle al Magdalena un agua completamente tratada y libre de material orgánico. Nosotros estamos conformados por dos empresas, un consorcio. Una de las empresas es Artificial, la otra empresa es la que ven acá, K2 Ingeniería. Artificial es original de España, K2 Ingeniería es original de Colombia y está su sede principal ubicada en Bucaramanga. Conformamos, esas dos empresas conforman el consorcio Interventoría Petar San Silvestre. En la parte social, para el consorcio Petar San Silvestre, lo más importante es mantener una comunicación asertiva, transparente y clara con todas las comunidades. Por ello, hemos ido a todas las comunas de nuestro distrito de Barrancabermeja a contarles sobre el proyecto. Adicional a esto, tenemos 5 estrategias a ejecutar durante todo el plan de gestión y ejecución del proyecto, que son el programa de socialización de la obra, el programa de información y comunicación a las comunidades, programa de capacitación y formación, programa de mano de obra local y el programa de sostenibilidad y calidad de obra. En el programa de información y comunicaciones tenemos nuestra página web www.petars.com. Es allí donde le vamos a contar a toda la comunidad de Barrancabermeja cómo va el proyecto, cuáles son las noticias más importantes, y ahí en esta misma página vamos a dar la información de cuáles son nuestras vacantes disponibles. En el programa de contratación de mano de obra local para el consorcio Petar San Silvestre, nuestro compromiso es priorizar la mano de obra barranqueña. Nuestro quinto y último programa es el programa de sostenibilidad y calidad de obra, que para el consorcio Petar San Silvestre, lo más importante, este programa en su fase de operación, es que todas nuestras comunidades tengan un compromiso y un sentido de apropiación del proyecto. Y finalmente, quiero invitar a toda la comunidad de Barrancabermeja a que nos visiten y conozcan sobre este importante proyecto de ciudad. Se puede escuchar a la gente que viene, que van a hacer los proyectos. Es importante escucharlos a ellos porque podemos tener de primera mano todo lo que tiene que ver con el alcance del proyecto, para así como nosotros como presidentes de junta poder transmitirle a nuestras comunidades la información verdadera y no andar muchas veces desinformando a la comunidad. Por eso es importante escuchar a los profesionales que van a ejecutar la obra, porque así nosotros les podemos ayudar mucho más fácil a la comunidad, podernos enterar de las vacantes que se van a presentar y así poder hacer la socialización en cada uno de nuestros barrios. Bueno, nosotros como Comuna 5, como presidentes de esta comuna, no conocíamos de verdad el alcance del proyecto como tal. Nunca nos habían invitado, en la gran mayoría nuestra, no nos habían invitado a un tema de socialización. No conocíamos cuál iba a ser el alcance y hoy nos estamos enterando de qué se trata el proyecto y para dónde va. Importante porque así nosotros podemos decirle a la gente de qué va a tratarse el proyecto, qué busca el proyecto como tal y poder informar
y darle un detalle a las mismas comunidades para que ellas a su vez miren desde su perfil laboral si pueden aplicar o no para esta mano de obra. Pues para nosotros los barranqueños y en especialmente los de la Comuna 6, pues tomamos este proyecto como una mejor calidad de vida, una menos descontaminación, como más, vamos a respirar como más aire puro y vamos a tomar aguas pues como más, para tomarnos el agua mejor de Barranca, ¿no? Empezando porque pues es un proyecto que va a generar empleos para nuestras comunidades, ¿sí? Es un proyecto que va a generar descontaminación, ¿sí? Del ambiente. Y es un proyecto que va a traer desarrollo a Barrancabermeja. Pues para nosotros los barranqueños y especialmente la Comuna 6, pues estamos contentos con este proyecto que se va a iniciar. Y de verdad que todo salga bien, para el bien de todos, y que sea un progreso para nuestro municipio, nuestra ciudad, y que seamos reconocidos con cosas buenas, cosas maravillosas que el Señor nos pone todos los días. Es importante socializar todos los proyectos de Barrancabermeja y máxime que están dentro de una norma establecida por el municipio. Y dentro de todos los contratos deben hacer la socialización, explicación y dar el alcance de los contratos. Es importante porque la comunidad tiene que saber cuál es el alcance del contrato, conocer qué es lo que se va a ejecutar y también deben conocer el impacto que vaya a generar ese contrato en el área, en el medio ambiente, en el entorno. Bueno, nosotros tenemos claros como miembros de juntas de acción comunal que toda obra que llegue a Barrancabermeja, que llegue al barrio, que llegue a la comuna es importante porque es desarrollo para el entorno de nuestro barrio, de nuestra comuna. Es bastante claro todo lo que se dé en cualquier y en cada una de las reuniones. Y para ello se dan las reuniones, para que todo el mundo pregunte, si tienen dudas, aclaren las dudas. Por eso creemos que esta reunión es importante, fue importante, porque varios presidentes preguntan, o de pronto porque desconocen, quieren que se les haga aclaraciones. Entonces, dentro de estas reuniones se aclaran muchas cosas. Vea, yo como presidente de Asojunta y como líder comunitario, he siempre liderado una cosa: Barranca es para todos. Entonces, en ocasiones creamos repúblicas independientes y queremos que nada más trabaje la persona del área, del entorno. Por ello, le hacemos un llamado a toda la comunidad barranqueña, que es importante que se le dé participación laboral, porque en Barrancabermeja hay mucha mano de obra calificada, no calificada, y que se le dé la oportunidad para que todos los barranqueños tengan derecho al trabajo. Efectivamente, en la obra va a haber un pico. En este momento, pues, toda obra que inicia con un proceso, con una mano de obra disminuida, pero esperamos se nos dé todo con buena fe. Es importante porque la comunidad, algunos desconocemos lo que es el proyecto de la PETAR en Barrancabermeja, cuando ahí vamos a encontrar hasta la salud de muchos sectores donde hay muchas cuestiones de aguas negras, lo cual con este proyecto vamos a tener una salud más viable, más legal y mejor en todo el sistema de lo que es la PETAR. Y importante también porque es algo que estábamos necesitando hacía mucho tiempo aquí en Barrancabermeja y que no lo habíamos podido tener gracias hoy a las gestiones que se han hecho, ya lo logramos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa Recirculando Vida.